Bueno, y para este programa especial de hoy, que tiene que ver con las mujeres, en homenaje a ellas, a nosotras mismas, por supuesto, hemos citado a la queridísima Susana Rocha. Ella es profesora de francés, también es gerontóloga, en este encuentro de vida que hoy va a cruzar fronteras, porque hay una sorpresa hermosa que tenemos y queremos compartir con ustedes. Bienvenida, Susana. Ay, hola, Ivana, bienvenidos a este 2021 nuevamente. Y a esta previa del Día de la Mujer que queremos celebrar, más allá de lo que significa el Día de la Mujer y lo que tiene que ver con esta historia, hoy celebramos la vida de las mujeres y la lucha y la constancia y todo lo que han pasado algunas y continuamos hoy en el presente viviendo otras. Así es, y los viajes también. Exacto. Porque bueno, queremos contarle la historia de Suzu o Marie-Thérèse. Conocimos el año pasado en este contexto de virtualidad, de clases virtuales, a través de una alumna de la universidad. Su abuela nació en Madagascar y como nosotros estábamos viendo los países africanos de habla francesa, bueno, nos interesó su historia, saber que era francesa, pero que había vivido en un país, bueno, muy alejado de Francia y luego atravesó otros lugares, vivió, por supuesto, volvió a Francia, en Inglaterra, tantos lugares hasta llegar a nuestro país. Bueno, estas mujeres inmigrantes que han dejado y dejan huella en cada uno y cada una, ¿no? Que ha tenido un vínculo, aunque sea pequeño, con ellas. La queremos presentar, la tenemos aquí. Bueno, si sos tan amable vos, Susi, la podés presentar, por favor. Bueno, bonjour Suzu, Marie-Thérèse, bienvenue, bienvenida. Le vamos a hablar un poquito en francés, un poco en español. Y bueno, queremos conocer tu historia, cómo es que viviste en Madagascar y cómo es que llegaste hasta nuestro país, hasta Merlo actualmente. Je ne comprends pas trop, je n'entends pas ici. C'est-à-dire, comment est-ce que tu as fait pour, quand tu es né à Madagascar, tu as vécu à Madagascar et puis tu es venu en Argentine. Comment ça s'est passé ton trajet de vie, tu trayecto de vida, comment ha sido? Mon trajet, c'est que je suis de Madagascar. Ma famille est allée vivre en France dans les années entre les années 54, 55. Et en France, après mes études, je suis allée en Angleterre pour connaître l'Angleterre et pour apprendre l'anglais. Et là, j'ai rencontré mon futur mari, un Argentin. Et alors là, nous sommes mariés et je suis venue en Argentine. Mais auparavant, j'avais beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. Enfin, j'ai beaucoup voyagé, mais je suis venue ensuite en Argentine. Bueno, vamos a tratar de traducir un poquito, de entender que ella nos cuenta que vivió en Madagascar en los años 54, 55 con su familia, después se fue a vivir a Francia y cuando vivía allí se fue a estudiar inglés a Inglaterra y ahí es donde conoce a su actual esposo y bueno, después se vino a vivir a Argentina porque era argentino él, pero asimismo viajó por distintos lugares, bueno, por España, estuvo nombrando diferentes lugares del mundo por los que pasó, por los que estuvo también viviendo, ¿no? Bueno, me gustaría que nos cuente cómo este ir y venir por diversos lugares y obviamente este cambio en lo que tiene que ver con la cultura, la alimentación, los vínculos en general, bueno, cómo ha repercutido en ella. ¿Cuántos años hace que vive en Argentina? Porque tiene el francés como muy impregnado. Tal cual. ¿Tu comprends la question alors? Eh bien, en Argentine, ma famille, bon, d'abord on vivait à Buenos Aires et quand mon mari a vu on a connu la Merlo, car là où nous habitons en ce moment, grâce à ma fille aînée, parce que j'ai eu 3 filles, et ma fille aînée est venue s'installer il y a déjà plus de 30 ans à Merlo. Alors nous sommes venus connaître la zone. Et on a beaucoup aimé et il y a 30 ans de cela, on est venu s'installer ici. Et mes 2 autres filles qui étaient à Buenos Aires sont venues aussi, avec le temps, s'installer ici à Merlo. Et alors ici, nous avons toute la famille avec les enfants
les petits-enfants et les arrière-petits-enfants Ah, bueno, bueno. de Vamos a decir lo que está contando, que es maravilloso y tiene que ver con este trayecto, ¿no? Que primeramente se instalan en Buenos Aires, pero luego una hija se viene a vivir a Merlo y entonces ella siguió también a su hija hace unos 30 años y sus otras 2 hijas también se han venido a vivir por esta región y ya tienen sus hijos y sus nietos, entonces ella ya tiene bisnietos. Pero qué maravilla. Bueno, ¿se puede contar la edad? Porque es muy interesante conocer, bueno, este trayecto de vida que ha quedado, bueno, grabado en la retina, imagino, y en el corazón por todo este paso, ¿no? De diversos lugares. ¿Podés contarnos la edad? ¿Tu peux nous dire ton âge? Bon, moi, j'ai 82 ans. J'ai bientôt, au mois de mai, j'aurai 83. Et bon, la vie a passé rapidement parce que j'ai toujours été très occupée et à faire beaucoup de choses. Je ne peux pas raconter ma vie en entier, bien sûr, mais j'ai toujours très occupée et à faire 1000 choses, et apprendre. En ce moment, je suis en train d'apprendre le russe parce que j'aime bien le russe. Et j'ai toujours été en train de m'occuper de quelque chose. J'ai travaillé longtemps à Caritas, enfin. La vie était toujours... Je ne me suis jamais ennuyée. Ella dice Grâce que nunca... a Dieu, je ne me suis jamais ennuyée dans ma vie. Ella dice que nunca se aburrió, Qué lindo. que está por cumplir 83 años, que ha hecho muchísimas cosas, que ha estado en Cáritas, bueno, que ha hecho diferentes actividades y que ahora está aprendiendo ruso, por ejemplo. Bueno, por lo que entendemos, en estas idas y vueltas, digo, los idiomas habrán ido cambiando y me gustaría que nos cuente cuando piensa, digo, en qué idioma se le aparece ese pensamiento, ¿no? En francés, en inglés, no sé, ¿en qué idioma? ¿En castellano? Moi, je pense en français et en espagnol aussi, parce que l'espagnol, je le parle, je l'ai étudié quand j'étais en Espagne, j'ai été à la faculté, j'ai appris l'espagnol avec la grammaire et tout. Alors, je comprends tout. Mais à la maison, mon mari est argentin, mais pour que nos filles parlent le français, il a appris le français avec moi. Alors, la langue de la maison, c'est le français. Avec mes filles, nous parlons le français. Mais malheureusement, mes petits-enfants ne parlent pas le français, mais l'entendent, quelques-unes le comprennent, mais enfin, on parle le français plutôt. Bueno, bastante transparente, ¿no? Y nos vamos acostumbrando al oído también. Qué lindo, Susu, que nos enseñas un poco de francés. Lo que ella está diciendo es que en su casa se habla el francés. El esposo tuvo que aprenderlo, claro, obviamente, aunque sea argentino, y sus hijas también, ya sus nietos no, pero que ella le enseñó a su esposo a hablar en francés. Así que bueno, piensa un poco en francés, un poco en español. Qué lindo. Bueno, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Sería muy interesante ver la vida de un bilingüe así. Exactamente, bueno, la importancia de las personas que deciden viajar con todo lo que eso significa, ir llevando a cuestas de alguna manera cada historia de cada lugar, cada aprendizaje, cada recuerdo. Y hoy quisimos homenajear aquí a todas esas mujeres que han sido quienes gestaron a hombres y mujeres que hoy, bueno, viven aquí en Argentina o tal vez en otros países, claro, pero que traen, ¿no?, esta impronta, bueno, de diversas culturas. Tal cual, y esta actitud de atravesar fronteras no solo geográficas, sino culturales, mentales, anímicas, emocionales. Cuánta riqueza interior de un trayecto de más de 80 años con todo ese bagaje. Susu, te admiramos profundamente. Profundamente. ¿Qué es lo que nunca te dejaste cuando tuviste que ir de un país a otro? ¿Qué es lo que siempre te acompañó? Lo que me acompaña siempre, bueno, es la familia. La familia numerosa que tengo, bueno, la tengo y es mucho, es un regalo de Dios, es una familia muy grande, unida, porque somos muy unidos, y tener la fe en Dios también. Yo tengo mucha fe, así que esto también me ayudó, porque la separación con los padres, con la familia de Francia, fue también un golpe, pero ya me acostumbré a la Argentina. Bueno, ¿y te gusta así Merlo? ¿Dónde vives? ¿Merlo? A mí me encanta Merlo. Me encanta y
Bueno, sí, sí, es hermoso. Hermosa la vida acá, es hermosa, sí. Bueno, Así que hermoso. Ha me... sido un Qué verdadero bonito. placer poder tenerte aquí en el programa, escucharte así en ese francés que nos encanta, que bueno, gracias a Susana podemos comprender, aprender un poquito y este castellano que has adoptado y que nos alegramos porque ya sos parte también de nuestro país y yo creo que eso es bueno, algo que queríamos mostrar hoy aquí, ¿no? Ser de aquí, de allá, tener un pedacito en cada lugar y tener esta vida vivida, bueno, de la mejor manera. Sí, para mí ha sido un gran encuentro de vida y la historia de Suzu me hace acordar un poco a la letra de la canción de Drexler que dice que somos una especie en viaje, que no tenemos objetos sino equipaje, ¿no? Y que vamos en el polen del viento atravesando nuestra vida. Bueno, algo así es la canción de él, En viaje, que se las recomiendo, es muy bella también y creo que va perfecto para la historia de Bien, bueno, Marie-Thérèse. le damos un gran saludo a Susu, por lo menos yo lo pronuncio así, un gran saludo, un agradecimiento especial por haber pasado aquí por la tarde de Todo para Vos y con esta canción que hoy nos trajo Susana homenajeamos a las mujeres viajeras, a las mujeres inmigrantes, a esas mujeres que nos han dejado el legado nada más y nada menos que de nuestro propio patrimonio cultural que también vamos a continuar dejándoles nosotros a hijos, hijas, nietos. Tal Y así cual. sucesivamente, ¿no? Así Susana, es. como siempre, un placer. Bueno, muchas también gracias. Y feliz Día de la Mujer. Igualmente, para vos y toda Bueno, la gente ¿puedo hermosa decir del algo equipo. también? Sí, claro, cómo no. Puedo decir que gracias a la Argentina, a su gente que también me recibió hace tantos años y que, bueno, yo me gusta la Argentina, quiero ver su gente, así que Qué decirle lindo. gracias también por la invitación. Gracias a Y ti. bueno, Un placer. nos Un placer. veremos. Muchísimas Hasta la gracias por tu próxima. mensaje también. Y feliz Día de la Mujer. Gracias. Gracias. Chao, Chao, hermosa. Déjalo quieto. Hola, soy Vivi Pomiglio. Quería recordar con ustedes que cuando volvimos a la democracia, mujeres de distintos lugares del país comenzamos a autoconvocarnos y por 1986 tuvimos nuestro primer encuentro nacional de mujeres, hecho que se está realizando hasta el día de hoy todos los años en forma consecutiva. Por entonces yo aprendí que había dos fechas, siendo muy jovencita, que había que tener en alto, que era el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. En el medio, articularnos, enredarnos y trabajar mucho en cada punto de nuestro país para que se visibilizaran las desigualdades que padecíamos y padecemos las mujeres actualmente. En esta fecha tan especial quiero abrazar fuerte a las mujeres que nos semillaron el camino y muy particularmente un abrazo fraterno a todas esas mujeres del mundo del trabajo en casas de particulares, en casas de familia, que hoy por hoy me encuentro acompañando desde APECAF CTA. Hola, mi nombre es María Belén Correa, soy fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans en Argentina. Les estoy hablando desde Hannover, Alemania, desde mi exilio. Quiero hoy, 8 de marzo, recordar sobre los travesticidios y transfemicidios ocurridos sobre nuestra población en Argentina, recordarle que nuestro promedio de vida es de 35 años actualmente y que necesitamos una reparación histórica para todas las personas mayores de 40 años por el genocidio que ocurrió en Argentina hasta antes de la democracia y hasta después de la democracia. Para nosotros las personas trans, la democracia viene a partir del 2012 con la Ley de Identidad de Género. Muchas gracias por el espacio. Sí, te veo, amor. Si querés disfrutar de buenos vinos, ingresá a Vinarte, venta de vinos online. Desde las redes a tu mesa. Disfrutá de Vinarte
los mejores vinos. Veo amor, del otro lado yo voy a... Llegamos al final, nos estamos despidiendo con algunos agradecimientos, como siempre al equipo de trabajo, a los que están allí en cada lugar, auspiciando que este proyecto continúe. Un beso enorme y un cariño a la querida médica veterinaria Mariela Varese, que ha colaborado en lo que es la renovación de este espacio que tanto queremos, donde nos sentamos a construir esto que ustedes ven allí reflejado en sus hogares. Y un brindis, por supuesto, por nosotras, por todas las mujeres, una celebración que tiene más que ver con un reconocimiento, una valoración a todas las mujeres y disidentes que están por allí en el mundo entero, bueno, haciendo que cada día tengamos una sociedad más justa. Nos vamos a encontrar, como siempre, el próximo sábado a las 15. Ya saben que hay regalitos en nuestras redes y también pueden jugar a través del WhatsApp y dejarnos algún mensajito, sugerencia, que siempre será bienvenida. Nos encontramos entonces el próximo sábado a las 15 horas con Todo para Vos. Chao. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Pampero Río Cuarto hace posible que nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas.